Empiezo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Escolástico Lozano García. ¿Dónde naciste? Nací en Puerto Llano, Ciudad Real, el 19 del 4 del 41. La actualidad tengo 73 años. ¿Desde cuándo vives en Belviche? De Belviche vivo 41 años. Llevo. ¿Qué fecha es esa? Yo no me acuerdo. Ahora mismo hay que calcularlo. ¿Desde 1973? Sí. Desde 1973. ¿Qué recuerdas del proceso de construcción de Belviche? Recuerdo que no querían nada más que hacer bloques y entonces solo había barro y ratas en todos los sitios, y entonces se estaban haciendo unos bloques en el paseo de Belviche, y por las noches íbamos y tirábamos todo lo que habían construido. Continuamente había un montón de gente que lo hacía y al final dejaron de hacerse varios bloques allí. ¿Por qué hacíais eso? Pues porque había tanta acumulación de personas ya aquí, que todo eran bloques, que no querían dejar espacios ninguno para poder tener lo que tenemos ahora, que es un paseo como el que tenemos. O sea que había previsto construir más bloques. Había previsto construir bastantes bloques más de los que se construyeron. ¿Has compartido la creación o fundación de alguna entidad social en Belviche? Sí, el Memorial Democrático de los Trabajadores de SEA. ¿En alguna entidad más? Sí, participo no, pero la fundación no. Estoy en la asociación de vecinos del barrio y ya que yo sepa no estoy en ninguna más. ¿Desde cuándo estás en la asociación de vecinos? En la asociación de vecinos, pues más o menos 20 años hace. Sí. Háblanos de la evolución del barrio. Hombre, el barrio, cuando yo vine a vivir al barrio, pues había la cloaca, estaba todavía al lado de la Rambla de la Marina, iba vista sin tuberías ni nada, o sea que era donde veíamos las ratas y todo por allí. Y entre los bloques todo era, sobre todo en el invierno, todo era barro. No había nada de vegetación, y todo era barro, y entonces teníamos que tomar medidas, y lo que hacíamos los vecinos era ir a reclamar. Lo primero íbamos a reclamar a la inmobiliaria para que nos echara arena o nos echara alguna cosa entre los bloques, pero no nos hacían ni puñetero caso. Y llegó un momento que lo que hicimos fue coger barro con cubos, ir a donde estaba la oficina de la inmobiliaria y tirarle barro dentro de la oficina. Y a raíz de aquello, porque lo hicimos varias veces, a raíz de aquello cogieron, y no sé si lo hicieron en todos los bloques, sí puedo decir que delante del mío trajeron arena, y a partir de aquello pues se empezó a mejorar, porque no había ni árboles ni había nada. Y luego también al ayuntamiento le pedimos si nos podía facilitar algunos árboles o lo que sea, que los pondríamos nosotros. Sí, nos facilitó árboles y nos facilitó bordillos, que entonces el alcalde era Pujana, no me acuerdo el nombre, Y bueno, pues se empezó a hacer cosas, y en la actualidad pues yo creo que es quizás uno de los barrios, si no es el mejor de Hospitalet en cuanto a espacios y a equipamientos y a todo, Y me estás hablando de espacios y zonas verdes, pero el tema de los colegios, por ejemplo, ¿cómo estaba? Hombre, los colegios, yo cuando vine aquí al barrio, quiero recordar que había pues
2 o 3 colegios. Lo que pasa es que yo tenía solo una chica, mi hija la mayor, y entonces la metí en un colegio que todavía, entonces no sabía bien lo que era. Claro, luego descubrí que era el Pineda. Y luego ya no la saqué. Y los tuve los 3 las 2 chavalas en el Pineda y el chaval en el Saló. Y el tema sanitario, si os poníais enfermos, ¿dónde ibais? En principio, yo quiero recordar, porque claro, ahora estoy un poco confuso, pero yo quiero recordar que el médico de cabecera lo teníamos ya aquí en el barrio, en Berbiche, en el comercial aquel donde está ahora, bueno, aquel que cerraron, el centro aquel que cerraron. Yo quiero recordar que el médico de cabecera lo teníamos ahí, todos los especialistas y todo lo demás, aquí en Justo Oliveras. Esto es lo que recuerdo. ¿Y para comprar y para hacer la compra y todo eso? Para comprar, para hacer la compra, pues, hombre, no había mucha cosa. Al principio, pues las tiendas que había, porque no había, luego ya con el tiempo, porque tampoco había muchos medios de transporte. Pasa que yo no tardando mucho, me pude comprar 2 caballos de segunda mano y entonces ya íbamos a comprar alguna vez que otra al Prica. No al Carrefour, no, al Prica, uno que había allí yendo para Viladecans. ¿En el Prat? Sí. Muy bien. Me dices que te viniste a Berbiche en el año 73. ¿Eso fue cuando llegaste a Barcelona? No, yo llegué a Barcelona en el 61. Vale. ¿Por qué te viniste de tu pueblo a Barcelona? Pues porque allí además trabajaba y se quedaban con el trabajo y el dinero. ¿De qué trabajabas? Trabajaba en la construcción. Y entonces se vinieron unos compañeros míos y me hablaban de que, bueno, pues que se ganaban la vida bien y decidí venirme. Estuve trabajando un viernes en el pueblo, me vine el sábado a Barcelona y el lunes ya vine a trabajar, ya fui a trabajar en Barcelona en la carretera del medio, pero no me recuerdo en qué sitio, no lo recuerdo. Cuando te viniste a Berbiche directamente. No, perdón, no. Cuando vine en el 61 me fui a Horta. ¿A Horta? Sí. Vale. Allí a la zona, tocando al La Rambla del Carmelo. En la Rambla del Carmelo. Y entonces estuve trabajando en la construcción hasta el 68. Hasta el 68. ¿Y el 68? Entré en SEAT. ¿Entraste en SEAT en el 68? En el 68 entré en SEAT. Zona Franca. ¿Cómo te enteraste de lo de SEAT? En la obra donde trabajaba había un señor que se cuidaba de vender los pisos y fue el que me dijo, porque tenía un familiar allí o lo que sea, que allí entraba gente que si quería una solicitud se la pedía a su familiar y me la traía. Me la trajo, la eché y hasta que entré, sí. Conseguí entrar. ¿Y cómo fue tu ingreso en la fábrica? ¿Dónde te pusieron? Yo entré en SEAT y me pusieron a trabajar en mecánica, porque entonces estaba dividido por sectores. A mí me pusieron en mecánica. Y entonces estuve yendo desde Horta, que vivía, 1 año y medio a la zona franca, pero luego ya después miré los pisos de Berbiche porque era mucho más cómodo, estaba mucho más cerca y hasta que lo conseguí, bueno, pues conseguí comprar un piso aquí, que tuve que pedir un préstamo a SEAT, que me facilitaron dinero para dar la entrada. Y bueno, pues ya fue cuando ya me vine, que me vine el 63, en el 73 me vine aquí. Y ese tiempo, desde el 68 hasta el 73, estuve yendo con un autocar que nos llevaba, que lo teníamos particular nosotros, y nos llevaba desde Horta
a la zona franca, sí. ¿Tú estableciste algún contacto con algún sindicalista ya en Horta o fue en SEA, donde ya empezaste a conocer la gente que estaba en contra del régimen? ¿Tuviste algún tipo de contacto en aquel momento? Yo lo que puedo decir es que yo el contacto con el movimiento sindical, propiamente dicho, puedo decir que ya en el pueblo participé en huelgas. Porque mi padre trabajaba en la mina y hubo en la comarca aquella de Puerto Llano unas huelgas que duraron por lo menos un mes y medio y mi padre se quedó encerrado en la mina y entonces yo participé en las huelgas aquellas. Y a raíz de las huelgas aquellas fue cuando ya decidí de venirme, porque allí la Guardia Civil participó con mucha actividad y muy fuerte, y entonces fue cuando decidí de venirme a Cataluña. ¿De alguna forma tuviste conciencia social en aquel momento? Sí la tenía. Sí la tenía, porque además mi padre había sido del Partido Comunista, y entonces con mi padre a veces escuchaba la Pirinaica y todo eso. Pero en Barcelona no tomé yo contacto con nadie hasta que entré en SEA. ¿Cómo fue? Pues porque tenía compañeros que se tenía que decir con mucha diplomacia, pero ya empecé a conocer a unos compañeros, uno que se llamaba Muñoz, que estaba en la 14, y después ya fue rodado. Cuando empieza a tener contacto con ellos, luego ya va rodado y luego ya pues ya participada. Yo he estado en el consejo de fábrica, pues hace un montón, ya no me acuerdo ni los años que es. El consejo de fábrica es los delegados que se nombran para participar en como representantes de los talleres. Y entonces, yo empecé a cotizar a comisiones obreras, es que no me acuerdo exactamente, porque claro, la cabeza ya no me funciona muy bien. Yo pagaba 25 un sello de 25 pesetas cuando empecé a cotizar a comisiones obreras. Y esto podría ser, pues cuando, en la clandestinidad, porque eran sellos, y había unas tarjetas con los sellos que los pagabas y los ibas pegando en el... Y cada mes me parece que eran 25 pesetas, cuando empecé. ¿Tuviste algún problema con la secreta? ¿Te vinieron a buscar alguna vez? No. Ni me despidieron ninguna vez tampoco, porque hubo despidos masivos y nunca me despidieron. Sobre eso yo creo que he tenido bastante suerte, porque yo participaba en los movimientos que había en la fábrica, lo mismo que el primero, pero no lo sé, yo no he tenido ningún problema. Así como algunos compañeros estuvieron detenidos, los iban a buscar. Claro, yo reconozco que había muchos compañeros que eran mucho más activos que yo. Se destacaban más, quizás. Sí. En las asambleas. Exactamente. Eran más visibles. Sí. Vale. Bueno, ¿y recuerdas alguna de las huelgas de SEA que te marcaran o que...? Sí, hombre, fundamentalmente fue cuando una que estuvimos en el campo de fútbol. ¿De dónde? De la SEAT, de las viviendas de SEAT, y porque fue cuando se hizo un convenio. Y luego después también participamos, íbamos de manifestación cuando Televisión de Cataluña se hacía
en Miramar, que era me parece que era televisión de la estatal, la primera, que era la única que había. En Montjuïc, arriba Miramar y todo eso. Esa sí que me impactó más que ninguna, pero claro, sobre todo, la que más me impactó fue una que cuando murió Ruiz Villalba, que entró la Guardia Civil y la policía con caballos y todo, y yo me salté por la alambrada para irme a mi casa cuando quedábamos 200 personas en la fábrica. Estábamos en pintura y salimos muy mal. Sobre todo esta última es la que más me impactó de todas, claro, porque allí estuvimos todo el día y allí con las mangueras y con piezas le tirábamos a la policía y los policías caían al suelo. Y al Ruiz Villalba lo vi caer. Sí, lo vi caer. Iba con otro compañero y el compañero que iba conmigo cogió una pieza y le tiró al policía y le dio. Pero vaya, íbamos corriendo, pasábamos de un taller a otro. Sí. Es que fue duro. ¿Qué te iba a decir? En aquel momento la solidaridad entre la gente era muy grande, era muy fuerte. Sí. Esta solidaridad que se vivía en la fábrica también se trasladaba luego al barrio, porque por la mañana trabajabais en la fábrica, pero luego por la tarde ibais a vuestra casa y os encontrabais con otra problemática. Entonces la pregunta es, ¿esa solidaridad que vivíais en la fábrica también se vivía en el... Sí. Las luchas entonces eran colectivas. Entonces eran colectivas y entonces se participaba. Lo que no pasa ahora, claro, porque ahora ya cada uno hace la guerra por su cuenta y así estamos como estamos, porque no hay... Pero entonces, además, entonces se hacían, en cuanto que despedían a alguien o lo que sea, se hacían colectas para recoger dinero. Incluso de otros sitios venían a la fábrica, se ponía en las puertas para recoger dinero para otra gente que había despedida de otros sitios. Y esa solidaridad en el barrio, bueno, o sea, de alguna forma tú crees que era un vaso comunicante, ¿no? O sea, sí. Tal cual venía de la fábrica. Entonces, ¿tú crees que la presencia de SEAT en el barrio ha sido determinante también? Hombre, no cabe duda que sí, porque claro, tú cuentas que en el barrio había un porcentaje muy alto de trabajadores de SEAT. Y hay una cosa que sí que está clara. SEAT ha sido un laboratorio en cuanto a la lucha antifranquista, sindical y de todos los géneros. Entonces, eso se transmitía al barrio. Es que es que era la lucha del barrio, era una lucha que ya iba de un día para otro. Y en la fábrica pasaba lo mismo, porque en la fábrica el sistema, cuando se hacían convenios o lo que sea, era comerse el bocadillo de pie y dando vueltas por el taller, los trabajadores comiéndose el bocadillo. ¿Por qué se comía el bocadillo de pie? ¿Por qué dabais vueltas? ¿Por qué? Pues para protestar. Para protestar. Claro, sí, para protestar. Nos juntábamos pues bastante, siempre había la gente que se quedaba sentada, y entonces siempre, cada día, la hora del bocadillo, cuando nos empezaba a mover el tema de los convenios, se hacía eso, era protestar. Y luego ya cuando ya se aproximaba más la negociación, pues a lo mejor nos movíamos de un taller a otro y todos esos movimientos, sí. ¿Qué tienes que decir de Belviche de ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ahora, Belviche? Hombre, yo Belviche tengo que decirlo honestamente. Para mí el barrio de Belviche es una maravilla. No voy a hablar ya porque haya demasiadas cosas, sino porque en los espacios
las zonas verdes, los árboles que hay y todo, es ideal, para mí es ideal. ¿Crees que hay alguna cosa que habría que mejorar, que cambiar en el barrio? Hombre, la sanidad. La sanidad. La sanidad sin ninguna duda, pero eso a nivel general. A nivel general hay cosas que se tienen que cambiar. Pero por lo demás, hombre, no lo sé, seguramente que habrá alguna cosa, pero a lo mejor se me puede escapar a mí. Bueno, la sanidad. Aparte de los cambios en mejoras de zonas verdes y de equipamientos en el barrio, ¿tú crees que ha habido otro tipo de cambios? Por ejemplo, a nivel social, ¿ha habido algún cambio importante de la época que tú me hablas, de los años 70 y 80, ahora? ¿Tú notas algún cambio importante? ¿O es no solo del barrio, me refiero... a nivel general. Quiere decir que lo ves en el barrio, pero que se puede extrapolar a... Bueno, a ver, lo que pasa es que ahora, si tenemos que decir lo que pasa ahora, pues está pasando ahora lo mismo que cuando yo vine al barrio. ¿Qué está pasando ahora? Explícamelo. Las dificultades que tienen las personas para llegar a fin de mes. Aparte de que yo creo que el barrio de Berbiche es uno de los barrios que quizás está soportando mejor la crisis, al haber trabajado mucha gente en empresas grandes que se declaraba todo lo que ganabas, y entonces las pensiones son medianamente aceptables. Tiene un inconveniente, que la mayoría de las familias tienen los hijos, tienen los nietos y tienen las dificultades, aunque tengan una pensión medio aceptable, pues tienen mucha carga con los hijos y con la familia, porque hay muchas dificultades para llegar a fin de mes. De alguna forma, por lo que tú me explicas, el barrio hay dos cosas. Una, el barrio está envejeciendo, ¿no? Sí, sí, claro. Porque la gente de tu generación no ha marchado, se ha quedado ahí, no se encuentra justo. Sí. Y por otro lado, ellos son los que tienen que mantener, ¿no?, a la gente joven. A la siguiente generación, ¿no? Sí. Que no han podido emanciparse por las dificultades y por la crisis económica, ¿no? Sí. Por lo tanto, estamos en un momento en que a lo mejor en el barrio se están creando alguna bolsa de pobreza, quizás, o marginación, ¿tú crees? Hombre, yo creo que desde luego no cabe duda. Yo, al no estar en el barrio, porque ya llevo 6 años que casi siempre estoy fuera, sí que tengo que decir que por narices tiene que haber una bolsa de pobreza en el barrio, porque también hay muchas personas que han venido de fuera, que no tienen, como por ejemplo mis hijos pueden tener, el respaldo de los padres. Entonces tiene que haberlo por narices. Lo que pasa es que yo tampoco eso no lo conozco mucho, porque ya te digo, estoy siempre fuera. Bueno, Escolástico, ¿hay alguna cosa que tú quieras contarnos, que quieras que no, en especial... ¿Hay alguna cosa que te gustaría decir? Bueno, esto me gustaría que quedara grabado y para que no se olvidara. No. Es que yo no soy tampoco yo no tengo mucho que... Yo he explicado un poco las vivencias que he tenido y nada más. ¿Qué opinas del tema de la memoria histórica? De la memoria histórica teníamos que hacer... Bueno, es que pasa una cosa. Hay muy pocas personas que se preocupen de esto. Yo no sé cuántas instituciones habrán hospitales de memoria histórica. La nuestra, pues estamos quizás en la cresta de la hora de hospitales, pero me da la impresión de que tampoco no hay demasiada gente. Que también partimos de la base de que todos nos estamos haciendo muy mayores y la gente joven no se preocupa de estas cosas. Ya está, nada más. Muy bien, Escolástico, ¿lo dejamos aquí? Sí, ya lo puedes dejar ya.